No sé si tú una vez te has hecho esta pregunta o le has hecho esta pregunta a alguien, ¿por qué eres cristiano? Es una pregunta muy simple y creo que todo cristiano debería de por menos tener una idea de por qué es que vino a Dios. Ujú, Y esta idea se puede manifestar puede haber diferentes razones que pueda citar alguien que dice que es creyente, ¿no? De por qué vino a Dios. Esto lo vimos en un episodio pasado, en parte, en la historia del joven rico. Recordamos que este joven se le acerca a Jesús, am, se le aproxima con una señal de respeto, maestro, ¿no? Buen maestro. Pero la clave es que le pregunta, ¿qué tengo que hacer para obtener vida eterna? ujú, Esta era la razón por la cual él se estaba acercando a Jesús. Era lo que le interesaba conocer a él. ujú. ¿Cómo puedo obtener vida eterna? Luego en Juan capítulo 6 vemos la cuenta de unos creyentes que también tenían un interés por acercarse al maestro. Aquí vemos estos creyentes que estaban siguiendo a Jesús, estaban escuchando sus sermones y al fin del sermón, Cristo les da de comer a todos, ¿no? Les da pan. Y vaya que eran bastantes, porque hasta en el pasaje nos cuenta que Felipe dice, son tantos que ni con 6 meses de salario alcanzaría para que tan siquiera cada uno alcanzaría un pedacito de pan. Entonces eran bastantes los que estaban presentes. Am, y también entre ellos, cuando ven que Cristo multiplica el pan y ven que les da a abastecer a comer a todos hasta que se llenaron, ellos se ponen a decir, bueno, este es el profeta que ha sido enviado y ya lo querían levantar para coronarlo como rey. Ujú, Entonces había estos creyentes, primero que lo estaban buscando porque pensaban que era una forma de poder realizar sus propios sueños, de ver un Israel restaurado, de ver un reino regresar a Israel y que ellos fueran sacados de abajo de la opresión que estaban viviendo ujú. debajo de los romanos. Entonces vemos estos creyentes en Juan 6 14 al 15. Dice, entonces cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Hasta tal punto llegaron en su fervor por querer cumplir sus propios propósitos, que Cristo hasta mejor salió corriendo de ahí, ¿no? Am, Y lo que vemos es que estos eran seguidores muy persistentes. Mira, en Juan 6 19 que dice, entonces cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, lo que está pasando aquí es que sale Jesús, luego se encuentra con los discípulos que ya iban remando. Ahí también nos dice que pues él hasta se fue por el mar, ¿no? Y Ujú, los encuentra en la barca, pero ya habían remado 5 o 6 kilómetros, más o menos como 3 millas, para poder alejarse de estos ujú, locos que andaban tratando de coronar a Jesús. Ah, y lo que dice en el 24, entonces cuando la multitud vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a ujú. Capernaum buscando a Jesús. Entonces imagínate, se dan cuenta, se nos peló, ¿dónde está Jesús? Y se dan cuenta, yo creo uno que dice, "Ah, míralo, allá van, allá van." Ujú, Esta gente loca se avienta a las barcas, empiezan a remar ujú, 3 millas ujú, para ir a alcanzarlo. Y si lo alcanzan, por fin lo encuentran y se le acercan y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ujú. ¿Por qué no nos avisaste que Sí. te ibas? En Juan 6:26 dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Y bueno, después de esta
Cristo entra en una serie de enseñanzas después de esto. Les da la revelación de que deberían estar mejor buscando a Él, que es el pan de la vida eterna, ¿no? Pero después de que Cristo hace esta serie de enseñanzas, dice que muchos de ellos se fueron. No, hombre, Jesús, se pusieron a decir, ¿me estás diciendo que ya no vas a dar comida gratis? ¿Qué pasó? No, mejor ya, mejor aquí la dejamos, ¿no? Ahí nos vemos. Ah, Como dicen, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Hasta allí llegó el seguimiento de estos creyentes, porque la escritura es clara, nos está enseñando que eran creyentes solo por un interés. Ellos buscaban obtener un beneficio propio. También vemos una historia similar en Hechos 8, del 18 a 19, que nos está contando sobre la historia de el mago Simón, que es un personaje que se encuentra en los apóstoles, más que nada Pedro, que él se da cuenta de lo que están enseñando y le cuentan que hay milagros, él se intriga mucho por esto, porque él era mago, él creía, oh, ellos están haciendo casi lo mismo que yo hago, ¿no? Pero él sabía que él defraudaba a la gente. Sin embargo, se va a ver qué es lo que está sucediendo. Aquí dice en el 18, cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, vemos que él buscaba obtener poder. También tenía un interés por el cual se estaba acercando al camino del Señor. Y podemos ver así un sinnúmero de variedad en los motivos por los cuales personajes en la Biblia se acercan al Señor. Y para contarte, en realidad en este caso más triste, este mago Simón, si leemos los versículos anteriores, nos dice, aún Simón, aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito, estaba muy impresionado. Pero lo que me interesa aquí es que él hasta se bautizó. Entonces no era alguien que solo, como los anteriores que profesaban que creían en él, pero ellos no habían dado ni una muestra de que creían. Este hasta se bautizó. Vemos estos ejemplos lamentablemente también en días presentes, ¿no? Hay gente dentro de las iglesias, tal vez hasta sirven en las iglesias, leen las escrituras, pero lo hacen por motivaciones equivocadas. Lo hacen porque buscan obtener un beneficio a través de su asociación con Cristo. Y esto no es decir que no haya beneficios de estar en el camino del Señor. Vemos que el salmista nos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, te corona de misericordia. Pero casi siempre estos no son los beneficios que les interesa a muchos de estos creyentes. Porque muchos de estos creyentes, el problema es que su razón mayor es satisfacer una necesidad personal. ¿Y qué es el problema que tú ves con este tipo de aproximación a nuestro Señor por un interés personal? Bueno, lo que yo veo y puedo considerar es una mente reprobada que refleja una mente carnal que no ha comprendido el Evangelio. Esta mente carnal, esta mente reprobada no es consciente de su problema más grande. Dios es santo, el hombre es pecador. Y como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta mente carnal no ha comprendido su necesidad más grande, salvación y reconciliación. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, venir a Cristo por interés personal es un reflejo
que lo más importante para el hombre no regenerado es él mismo. Venir a Cristo por interés es un reflejo de que lo que más amas en tu vida eres a ti mismo. Entonces, tristemente yo he sido testigo y he presenciado cómo personas han venido a Cristo por un interés personal y humanamente te dijera, pues lo pudiera entender. Por citarte un ejemplo, en la iglesia anterior en la cual yo estaba, antes ya de salir de ahí, y yo creo que hasta fue un punto culminante en que yo dije, pero eso estuvo mal, ¿no? Lo que pasó. Me recuerdo que en un servicio de oración que teníamos, eh, vimos que entró una familia nueva, o sea, no la conocíamos. No la conocíamos, entonces venía el padre de familia en una condición, pues tú sabes, tú puedes identificar cuando alguien está enfermo, ya en una situación muy crítica. Tristemente, este hombre tenía una enfermedad ya en estado avanzado y ya le habían dado este diagnóstico fatal, ¿no? Entonces, ellos, pues, alguien les habrá comentado de la iglesia y tal vez vayan, Dios puede sanar a tu esposo. Y nosotros sabemos que sí, o sea, Dios es poderoso, ¿verdad? Si Dios decide hacerlo, lo puede hacer sin ningún problema. El punto aquí es de que estábamos en oración y yo creo alguien mencionó ahí al que estaba encargado de hacer la oración y se hizo una oración especial por esta familia. Estábamos hablando de que venía, es este hombre que ya venía en una condición muy crítica acompañado de su esposa y venían, yo creo que eran los hijos de ellos porque era una familia grande con sus mujeres y todo. Y en esta oración, te voy a ser honesto, yo quedé asustado por el tipo de oración que se hizo, donde se aseguró, o sea, se aseguró que Dios le iba a sanar. Eh, Después supimos que con el paso de los días, pues este hombre había fallecido tristemente, no para la familia. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Imagínate que personas vienen a Cristo por un interés personal, o por un interés, vaya. ¿Cuál es el impacto cuando no se recibe lo esperado? Tú te puedes imaginar, porque en esa oración sí se mencionó que se hizo tanta alusión al poder de Dios para sanar y todo esto, y después se comunicó de alguna manera de que Cristo es la salvación y todo eso. Pero ¿qué pasa en los hijos que estaban ahí presentes? ¿Qué pasa en esa mujer? Que ellos depositaron toda su fe en que recibirían lo que ellos estaban esperando y al final no lo recibieron. Entonces nosotros vemos que venir a Cristo por interés personal puede causar un gran impacto negativo cuando no se recibe lo esperado, por lo cual venir a Cristo con una motivación equivocada es peligroso porque distorsiona la verdadera naturaleza del Evangelio y la relación con Dios. Venir a Cristo con la motivación de obtener beneficios materiales o personales compromete la autenticidad de la fe. Amados hermanos, Cristo es suficiente. Cristo lo es todo. No vengas a Cristo buscando los panes y los peces. Ujú. Sí, y eso me recuerda mucho a El progreso del peregrino, que ahí vemos un personaje que se llama Flexible. Ujú, Entonces, cuando Cristiano, que es el peregrino que va, empieza su camino ah, yendo hacia Cristo, va en el camino y se topa con Flexible, que lo trata de hacer regresar a ujú, de donde empieza, y Flexible le empieza a hablar Cristiano sobre a dónde va. Yo voy, no me puedes parar, yo voy en camino a la ciudad celestial. ¿Qué no has escuchado de ella? Y él le pregunta, no, no he escuchado, a ver qué es tan bueno, qué tan grande la ciudad celestial. Y bueno, él empieza a contar primero todos los beneficios de Dios en base a su misericordia, nos va a quitar del sufrimiento, del pecado, pero luego empieza también a detallar las otras cosas, una ciudad
hermosa, con calles de oro. Ellos dos venían de una pobreza tremenda que es usada Mm, para simbolizar nuestra pobreza mm, espiritual. Pero al escuchar esto, Flexible se queda enganchado. mm, Calles de oro, mares de cristal. sí, Vámonos. ¿Qué estamos esperando? Vámonos, yo me voy contigo. Entonces empiezan su caminar y no tardan mucho en caer en el lodo de las dudas, de los temores, que acompañan un inicio principal de cualquier cristiano que empieza a caminar am, hacia Cristo. Y tan pronto caen en eso, se presentan las dificultades, él queda completamente destrozado y dice, este lodo, ¿de qué es esto? Tú me dijiste calles de oro, mares de cristal. sí, Estos no, no es lo que yo tenía en mente. Se para del lodo y dice, ahí nos vemos, ¿no? sí, Ahí nos vemos. Tú te vas para allá, tú sigues si quieres y yo ya me regreso mejor. Eso es para señalar a nosotros que una confesión vacía, una confesión basada en interés, no va a tener el requerido respaldo que se necesita para mm, el caminar cristiano. sí, A mí me gusta mucho lo que dice el pastor Levi en sus sermones, que dice, el caminar cristiano no es difícil, es imposible. ujú, Y solo es por Dios que nos ayuda, ujú, que nos da todo para poder caminarlo. Entonces, vemos aquí que no nos podemos acercar a Dios por interés. ¿Qué es la manera correcta de un venir a Cristo? ¿Qué es la manera bíblica? ¿Nos puedes explicar? sí, ok. Primeramente, quiero apuntar a esta importante comprensión que sale de las palabras de Jesús, en esta comprensión. Más adelante, en el pasaje que leíste tú, a Jesús hace, vaya, declaraciones impresionantes. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que ponerle lupa a cada palabra. Mencionas, ¿cómo es un venir a Cristo bíblico? Bueno, Jesús responde esta pregunta en Juan 6:44, diciendo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La importancia de ponerle lupa a cada texto, a cada parte, es importante. Ok, ¿cómo venimos a Cristo? Bueno, Jesús nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Si nosotros ponemos atención en la palabra trae, nosotros vemos que en su significado original, sorpresivamente, puede ser traducido como arrastrar, arrastrar. En otras palabras, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Nosotros encontramos esta palabra cuando Pablo fue apedreado, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. Bueno, es una palabra similar. Ahora, Jesús dice este texto o esta aseveración sin antes haber hecho otra aseveración contundente. En 6:37 de Juan dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, ¿qué podemos aprender de este venir? ¿Cómo es que nosotros venimos a Cristo? Porque vaya, nosotros podemos pensar, ¿no? En ese hermoso himno, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, pero si nosotros tomamos todo el consejo de Dios para tratar de entender cómo es que nosotros venimos, bueno, primeramente es importante entender, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. O sea, esto no lo está diciendo Lutero, esto no lo está diciendo Calvino, no lo está diciendo Edwards, lo está diciendo Jesús. Para venir a Cristo, primeramente tenemos que ser traídos por el Padre, tenemos que ser arrastrados por el Padre. Entonces, nosotros vemos ya la comprensión de este pasaje, Dios elige a quienes serán salvos antes de la fundación del mundo.
lo dice su palabra. Dios obra en los corazones de los elegidos, dándoles nueva vida y haciéndolos capaces de creer. Y el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los elegidos hacia Cristo. Para ilustrar esto, a mí me encanta la historia de la conversión de Saulo, porque en esta comprensión y en este debate de si la gracia de Dios puede ser resistida o si la gracia de Dios es irresistible, eh, vemos que cada bando pudiera argumentar y argumentar y argumentar, pero lo que nos importa es lo que nos dice la Biblia. Jesús, si en verdad tuviera una persona capaz de resistir la gracia de Dios, sin duda ese hubiera sido Saulo. Nosotros vemos que antes de su conversión, él había levantado cartas para hacer qué, para ir a hacer qué, Para matar a los para creyentes. matar a los creyentes. Imagínate tú la noche antes de la conversión. O sea, ¿tú crees que por su mente pasó que el día siguiente estaría postrado a los pies de Cristo? Para nada, no. O sea, imagínate que tú eres cuate de Pablo, ¿no? Oye, Pablo, pero ¿cómo qué vas a hacer? Imagínate, Pablo, que tú te convirtieras en uno de ellos. ¿Qué diría Pablo? No, imagínate. Entonces, a mí me encanta la historia de Pablo porque nos muestra esta verdad que enseña Jesús. O sea, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Entonces nosotros vemos que Pablo va camino a Damasco y conocemos la historia, ¿no? Ve una luz resplandeciente. eh, Pablo mira a Cristo glorificado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Cae postrado, pierde la vista. Le dice el Señor, tienes que ir allá y Pablo obedece. El punto aquí es, cuando Dios llama a una persona para salvación, esa llamada es efectiva y no puede ser resistida de ninguna manera. Pablo lo acaba con el argumento con este versículo. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo ni quería y Pablo ni corría, pero Dios tuvo misericordia de él y lo trajo. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre le da a Jesús viene a él. Y el que viene a Jesús, de ningún modo Jesús lo echará fuera. O sea, simplemente considera, Pablo estuvo dando consentimiento a la muerte de Esteban, ¿cierto? Ujú. Y humanamente diríamos, oye Jesús, pero como que Pablo no entra dentro del patrón de los cuales, de las personas que tú debas recibir, porque mira quién fue. Ujú. Pero Jesús dice, todo el que el Padre me da, viene a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Así que, habiendo hecho esta importante distinción de que si nosotros venimos a Cristo, es porque el Padre nos ha traído a Jesús y Jesús nos recibió. Ahora sí nosotros podemos comprender, ¿no? Que el pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahorita preguntaste tú, ¿cómo es el venir a Cristo bíblicamente? Bueno, después de que ha sucedido toda esta obra donde somos regenerados, pasamos de muerte a vida, bueno, nosotros recibimos el arrepentimiento y la fe. Y esto lo hemos mencionado en los episodios anteriores y dicho sea de paso, los invito a que los miremos. Hablamos acerca de paz con Dios, ¿no? Donde estudiamos la doctrina de la justificación y también hemos considerado el arrepentimiento y la fe. Pero una vez que ha sucedido toda esta obra de Dios, iniciada por Dios, entonces nosotros vemos que el venir a Cristo bíblico es solamente una respuesta de nuestro corazón. No es lo que lo genera, simplemente es una respuesta. Y una vez que hemos clamado en arrepentimiento y fe, lo único que podemos hacer, Jesús, no es otra cosa más que pedir y clamar por misericordia. ¿Por qué? Porque hemos aceptado nuestra ruina y bancarrota
espiritual y reconocemos que la única esperanza para nosotros al venir a Cristo es Jesús mismo. Y si tú ves en este venir a Cristo bíblico, no hay interés, no hay amor propio, no hay un deseo egoísta de que quiero las calles de oro, no. Lo único que quiero es que Dios me reciba. Lo único que quiero es ser reconciliado con Dios y la única manera es por medio de Cristo. Entonces, debido a la obra de Dios, nuestros deseos y afectos ya han sido cambiados y es que ahora aceptamos y abrazamos las condiciones de seguir a Jesús, que es negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Entonces, es como la Biblia nos muestra que debe ser el venir a Cristo. Venimos a Cristo porque Dios ha hecho una obra previa a nosotros. Alguien sugirió que a este canto de he decidido seguir a Cristo habría que añadírsele algunas estrofas para que tenga sentido, porque sí, una vez que recibimos vida, nosotros pues decidimos venir a Cristo. Pero ¿por qué decides venir a Cristo? Y alguien dijo, pues fue elegido por Dios el Padre y su Espíritu me ha dado vida. Por eso yo puedo venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú ves, no hay nada de interés personal aquí. Simplemente es un clamor por misericordia divina.